¿Por qué de repente el mundo entero parece estar despertando a la magia de Ecuador mientras nosotros, los propios ecuatorianos, seguimos creyendo que vivimos en el peor rincón del planeta? ¿Es que acaso nos han lavado el cerebro los noticieros amarillistas y la prensa internacional? ¿Se han dado cuenta de que cada vez más extranjeros visitan nuestro país y se quedan enamorados, mientras nosotros solo pensamos en sacar la visa y huir? Hoy les voy a contar una historia que les va a volar la cabeza, una historia real que revela la verdadera esencia de nuestro país vista a través de los ojos de alguien que, como muchos, pensaba que Ecuador era un abismo de caos. Al final de este video, te aseguro que te vas a cuestionar todo lo que crees saber sobre tu propia tierra. Ecuador no es más que una república bananera, un país secuestrado por la delincuencia, un lugar donde la vida no vale nada y el desorden es la única ley. Cuando Alain soltó esta frase en medio de una cena, nadie en la mesa se atrevió a contradecirlo. Sus palabras estaban cargadas de un cinismo y una fatiga que, siendo honestos, él mismo reconocía como un prejuicio profundo. Para Alain, un hombre de 62 años que había dedicado toda su vida a trabajar como funcionario público en un pequeño y tranquilo pueblo de la región de Bretaña, en el oeste de Francia, Ecuador era un lugar demasiado lejano, salvaje y, francamente, incomprensible. La imagen que Alain tenía de nuestro país era la misma que nos venden desde afuera, e incluso la que nosotros mismos consumimos a diario. Tráfico infernal, ciudades asfixiantes, tensiones políticas y sociales que estallan cada semana, un clima tropical que imaginaba insoportable, y calles dominadas por la informalidad, el ruido y la inseguridad. ¿Cómo es posible que alguien pueda vivir así?, se preguntaba a menudo. Esa era su percepción instintiva y visceral sobre Ecuador. Las noticias que llegaban a Europa no ayudaban en absoluto. Reportajes sobre la crisis carcelaria, la inestabilidad de las exportaciones de petróleo, las huelgas que paralizan el país, la violencia en las calles. ¿Un destino para ir de vacaciones y encontrar paz? Imposible. Para colmo, las imágenes de los medios de comunicación solo servían para alimentar sus miedos: mercados desordenados, vendedores ambulantes gritando a todo pulmón. Infraestructuras aparentemente caóticas y un estilo de vida en el que no lograba percibir ni una gota de la elegancia o el disfrute tranquilo al que los europeos están tan acostumbrados. Un país asfixiante, donde la necesidad de supervivencia mata cualquier rastro de cultura, pensaba Alain. Esa calidez latina de la que tanto se habla le parecía abrumadora, casi invasiva. En una sociedad donde él creía que todo se movía por el instinto de supervivencia, ¿cómo podría él, un francés metódico y amante del silencio, encontrar alguna conexión? La mirada de Alain hacia Ecuador era fría. Para él, nuestro país era solo una enorme finca exportadora de banano, cacao y petróleo, desprovista de cualquier profundidad histórica o refinamiento. Además, la barrera del idioma y las jergas incomprensibles eran otro muro que lo mantenía alejado. ¿Qué más ve, chuta, chévere, bacán? Todo eso le sonaba a ruido. Se preguntaba con genuina preocupación, ¿de verdad un extranjero puede viajar cómodamente por un país donde se asume que te van a robar en la siguiente esquina? ¿Cómo se lidia con el transporte público, con pedir comida en un mercado sin enfermarse? ¿Con una emergencia médica en medio de los Andes o la Amazonía? Estas ansiedades, muy reales para él, paralizaron durante años cualquier intención de mirar hacia Sudamérica. Creía firmemente que Ecuador era un lugar inacabado, crudo, lleno de inestabilidad. Definitivamente, no era el santuario para alguien que buscaba serenidad en sus años de jubilación. ¿Qué puede descubrir realmente un extranjero allí, más allá de la lástima o el choque cultural? ¿Habrá espacio para conmoverse de verdad?, se cuestionaba. Estas barreras mentales invisibles mantuvieron a Alain a miles de kilómetros de nuestra cordillera. Sin embargo, la década de los 2020 trajo consigo un cambio silencioso. La prensa europea empezó a mirar a Ecuador desde otra perspectiva. Reportajes en documentales franceses y alemanes empezaron a mostrar la megadiversidad no solo biológica, sino humana del país. Empezaron a surgir artículos que hablaban de una gastronomía oculta que rivalizaba con las mejores de América, de la majestuosidad de los Andes, y de un misterio que no encajaba con la narrativa del país fallido. Y lo más impactante para Alain no fueron los paisajes de Galápagos, que ya son un cliché mundial, sino los testimonios reales de extranjeros de a pie. Mujeres europeas contando cómo caminaban por el centro histórico de Quito admirando la arquitectura sin sentirse amenazadas. O anécdotas de turistas que olvidaban sus mochilas en un bus interprovincial y un ecuatoriano humilde corría cuadras enteras solo para devolvérselas.
Historias de personas que, por apenas unos pocos dólares, probaban platos en pequeñas huecas que los hacían llorar de la emoción, sintiendo que estaban en un restaurante con estrellas Michelin. Empezaron a circular relatos de una hospitalidad desbordante, de sorpresas y experiencias que tocaban el alma. Intrigado por esta disonancia cognitiva, Alain, siempre el burócrata analítico, decidió investigar por su cuenta. Empezó a revisar estadísticas de turismo, encuestas de expatriados y foros internacionales. Lo que encontró lo dejó sin palabras, cifras que los propios ecuatorianos ignoramos o despreciamos. Vio encuestas que colocaban a la ciudad de Cuenca como uno de los destinos top a nivel mundial para jubilados por su calidad de vida y sistema de salud. Leyó sobre el nuevo metro de Quito, calificado como uno de los más modernos, limpios y eficientes de toda la región. Leyó sobre la calidez humana del ecuatoriano, posicionándose en los primeros lugares de hospitalidad en foros de viajeros. Estos datos parecían desafiar toda lógica. Reflejaban a una sociedad que, a pesar de sus inmensos problemas, poseía un tejido social vibrante, resistente y, sobre todo, profundamente humano. El mundo por fin está descubriendo el verdadero valor de este país, pensó Alain. Había cosas que los números simplemente no podían explicar, pero que necesitaban de esos números para empezar a ser creídas. Al cerrar su laptop esa noche, algo en el interior de Alain había hecho un clic. La estocada final vino de un mensaje de WhatsApp de un viejo amigo que había recorrido Sudamérica. Alain, ¿alguna vez has considerado ir a Ecuador? Precisamente porque buscas paz mental, deberías ir. Allí vas a descubrir que, dentro de lo que parece un caos absoluto, existe un orden profundo. Antiguo y, sobre todo, un calor humano que te reinicia la vida. Esa fue la frase que lo empujó al abismo de lo desconocido. Sin pensarlo más, compró los boletos. Su compañera de aventura sería su esposa Louise, con quien llevaba décadas casado. Al fin y al cabo, solo se vive una vez. Vamos a destruir estos prejuicios y a verlo con nuestros propios ojos, se dijeron. Y así, armados de valor y con no poca incertidumbre, comenzó el viaje de Alain. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Tababela, eran las 9 de la mañana. En el instante en que el piloto anunció la llegada a la capital de los ecuatorianos, Alain miró por la ventanilla. El cielo estaba de un azul impecable y, a lo lejos, imponente, se alzaba el macizo del volcán Pichincha, resguardando la ciudad entre montañas de un verde esmeralda que parecía irreal. Así que esa es la famosa cordillera de los Andes, susurró Alain, casi sin aliento. A su lado, Louise asintió lentamente, sus ojos brillando de asombro. Como punto de partida, el paisaje no podía ser más espectacular. Pero la primera gran bofetada a sus prejuicios llegó al poner un pie dentro del aeropuerto. Alain esperaba un terminal anticuado, caótico, lleno de gritos y desorden. En su lugar, se encontró con una infraestructura de primer mundo. Luminosa, moderna, con pisos relucientes y un sistema que funcionaba como un reloj suizo. La fila de migración era larga, sí, pero se movía con una rapidez envidiable. El personal, vestido de manera impecable, los guiaba con una amabilidad que no había visto en los aeropuertos de París. La gente esperaba pacientemente. ¿Estamos en Sudamérica o en un centro tecnológico europeo?, bromeó Alain con su esposa. Pero no era ninguna exageración. El ambiente no era de tensión, sino de una eficiencia serena y vital. Tomaron un taxi oficial hacia la ciudad. El trayecto por la Ruta Viva y la autopista General Rumiñahui les mostró infraestructuras viales impecables, contrastando con la visión de tercer mundo que traía en la maleta. Llegaron a su alojamiento, un hotel boutique mediano en el corazón comercial de Quito. No era un resort de 5 estrellas, pero al cruzar la puerta de su habitación, el nivel de detalle los dejó boquiabiertos. En la entrada los esperaban unas pantuflas andinas, cómodas y abrigadas. Sobre una pequeña mesa de madera tallada, una bandeja con tazas de cerámica artesanal, sobres de infusión de guayusa y unas melcochas tradicionales dándoles la bienvenida. Es como si supieran exactamente lo cansados que estábamos y nos hubieran estado esperando toda la vida, dijo Louise, con una mezcla de alivio y profunda emoción. La habitación estaba impecable, ni una mota de polvo, todo brillaba, pero no con la frialdad de un hospital, sino con el calor de un hogar. Esto no es solo limpieza, esto es auténtica hospitalidad, sentenció Alain. Empezaba a sentir que Ecuador le estaba revelando, poco a poco, una cara que superaba con creces cualquier expectativa.
Esa misma tarde, después de descansar y aclimatarse un poco a la altura, el hambre los obligó a salir. Decidieron caminar por las calles aledañas y se toparon con una pequeña hueca, un restaurante de barrio, de esos con letreros pintados a mano y sin ninguna pretensión de lujo. Desde afuera se escuchaba el murmullo de la gente local, cero turistas, pura esencia ecuatoriana. El aroma que salía de allí era hipnótico. Uncle Len sentía pánico por la barrera del idioma, Louise lo tomó del brazo y juntos decidieron derribar ese muro. Empujaron la puerta con valentía. Al entrar, las miradas de los comensales, que parecían ser vecinos del sector, se clavaron en ellos por un segundo. El silencio duró un instante, seguido inmediatamente por la voz potente y alegre de la dueña del local, la clásica casera ecuatoriana: sigan mis patrones. Bienvenidos, tomen asiento. La señora no hablaba ni una palabra de inglés, y mucho menos francés, pero su sonrisa lo decía todo. Los llevó a una mesa, señaló el menú escrito en una pizarra y, levantando el pulgar, les recomendó con gestos el plato estrella. ¿Nos damos cuenta de lo que tenemos, ecuatorianos? Esa amabilidad que nos sale natural es un lujo en otras partes del mundo. Cuando empezaron a llegar los platos, Alain no podía dejar de emitir sonidos de sorpresa. Primero, unas empanadas de viento, doradas, gigantes, espolvoreadas con azúcar, crujientes por fuera y con un queso derretido por dentro que era pura gloria. Luego, un plato de fritada, con la carne de cerdo cocinada a la perfección, jugosa, acompañada de yapingachos, mote, tostado y un encurtido que explotaba de frescura en el paladar. Es rústico, no tiene la presentación pretenciosa de Francia, pero el sabor. Dios mío, la profundidad del sabor es increíble, exclamaba Alain. Louise se reía con ganas, contagiada por la felicidad de su marido, saboreando el cariño innegable con el que había sido preparada esa comida de clase trabajadora. Pero el clímax llegó con el plato fuerte, un majestuoso encebollado. El famoso levanta muertos. Al dar el primer sorbo a ese caldo espeso de pescado, yuca y cebolla, los ojos de Alain se abrieron de par en par. La frescura del pescado, el toque cítrico de limón y el calor que inmediatamente recorrió su cuerpo lo dejaron sin palabras. Todos sus prejuicios sobre la comida latinoamericana, que solo era fritura pesada o insípida, se desmoronaron como un castillo de naipes. Al terminar, con las barrigas llenas y los corazones contentos, la dueña del local se acercó silenciosamente y les dejó sobre la mesa 2 vasitos pequeños con un líquido caliente y canela, y unos trozos de piña fresca. La yapita, para que vuelvan, dijo la señora con una sonrisa gigante, ofreciéndoles un canelazo sin alcohol como cortesía de la casa. Alain, aunque no entendió la palabra yapa, comprendió perfectamente el gesto. Se levantó e hizo una leve reverencia, agradeciendo con un gracias torpe pero sincero. De camino al hotel, Alain no dejaba de pensar en esa pequeña cortesía. Incluso sin hablar el mismo idioma, la bondad humana tiene su propio vocabulario, reflexionaba. Louise, caminando a su lado, asentía con ternura. Ese día, por primera vez, Alain sintió un genuino afecto por Ecuador. La imagen del latinoamericano ruidoso y descortés que los medios europeos le habían vendido se estaba desvaneciendo rápidamente. A la mañana siguiente, el itinerario los llevaba a experimentar algo que los propios quiteños están comenzando a disfrutar: el metro de Quito. Alain y Louise bajaron a la estación de San Francisco, en pleno centro histórico. Alain, siendo de una zona rural en Francia y conociendo el metro de París, famoso por sus malos olores, basura y constantes huelgas, iba preparado para lo peor, especialmente al ser hora pico. Pero la realidad le dio otra cachetada. Al descender por las escaleras mecánicas, se encontró con una infraestructura gigantesca, luminosa y, sobre todo, inmaculada. No había un solo papel en el piso. La gente, que en la superficie podía parecer caótica, al entrar al metro adoptaba inmediatamente una cultura metro. Caminaban por la derecha, esperaban detrás de las líneas amarillas, dejaban salir antes de entrar. Alain miraba a su alrededor, atónito. Las señalizaciones eran claras, había seguridad por todas partes, e incluso indicaciones en braille. Cuando el tren llegó, brillante, moderno y silencioso, Alain miró su reloj. Llegó exactamente en el minuto que indicaba la pantalla. Ni en Europa se ve esta precisión, le dijo a Louise, con la voz llena de asombro. Al entrar al vagón, el impacto fue aún mayor. Espacioso, fresco, sin vendedores ambulantes gritando, sin música a todo volumen.
La gente iba en silencio, leyendo o mirando sus teléfonos. Esto no parece un transporte público sudamericano de los que salen en la televisión. Parece una nave espacial de descanso, comentó Louise, fascinada. Mientras el tren cruzaba la ciudad bajo tierra en cuestión de minutos, Alain reflexionaba. Esto no era solo una cuestión de tecnología o dinero. Esto era una prueba palpable de que cuando a la gente se le da dignidad y una infraestructura de calidad, responde con respeto, confianza y sentido de pertenencia. La imagen del ecuatoriano irresponsable y desordenado se hizo añicos frente a la evidencia del civismo subterráneo. ¿Acaso los ecuatorianos se dan cuenta de que poseen joyas de infraestructura y comportamiento cívico que envidiarían muchas capitales europeas? Al salir a la superficie, se encontraban en el corazón mismo de la historia de América, el centro histórico de Quito. El más grande y mejor conservado de toda Latinoamérica. Dejaron atrás el bullicio moderno y entraron a un mundo de calles empedradas, balcones de hierro forjado llenos de geranios, y cúpulas que tocaban el cielo. El sol andino iluminaba con fuerza las fachadas blancas y las puertas de madera tallada. Llegaron frente a la Basílica del Voto Nacional. Mon Dieu, susurró a Alain. La majestuosidad de la arquitectura neogótica lo paralizó. Pero a diferencia de las catedrales europeas, esta tenía gárgolas con forma de tortugas de Galápagos, iguanas, pumas y cóndores. Aquí la historia europea se rinde ante la naturaleza sudamericana, pensó. Entraron y el silencio los envolvió. Las inmensas naves, la luz filtrándose por los vitrales de colores, el olor a cera antigua y a incienso. Pero lo que realmente los conmovió no fue solo el edificio, sino la fe y la espiritualidad del lugar. Vieron a ancianas con chales de lana rezando en voz baja, a jóvenes deteniéndose a persignarse antes de ir a trabajar. No era una pieza de museo muerta para turistas, como pasa en muchas iglesias de Francia, era un espacio vivo, donde la humanidad y lo divino convivían todos los días. Louise se detuvo frente a un pequeño altar lateral, donde cientos de velas parpadeaban, y, sin ser particularmente religiosa, juntó las manos y cerró los ojos, dejándose llevar por la energía del lugar. Aquí no necesitas competir con nadie, no necesitas demostrar nada. Simplemente eres, reflexionó Alain mientras la observaba. Días después, para continuar su exploración de las raíces de este país, decidieron salir de las ciudades y dirigirse hacia el sur, a la provincia de Cañar, para visitar las ruinas de Ingapirca. El viaje por carretera a través de la Avenida de los Volcanes fue otro espectáculo que los dejó mudos. Montañas que parecían un mosaico de cultivos en todas las tonalidades de verde y amarillo, nubes que acariciaban los picos nevados, y comunidades indígenas pastoreando ovejas con una calma milenaria. Al llegar a Ingapirca, el impacto fue profundo. El Templo del Sol, con su forma elíptica perfecta, construido con piedras que encajaban milimétricamente sin una sola gota de mortero, se erguía orgulloso desafiando el viento frío del páramo. Nos vendieron la idea de que Sudamérica no tenía historia antes de la conquista, que eran tierras salvajes, pensó Alain, sintiendo vergüenza de su propia ignorancia. Al acariciar las piedras centenarias de la cultura cañari inca, sintió la inmensidad del tiempo. El viento soplaba fuerte, y no había hordas de turistas empujándose para una foto. Había espacio, había silencio, había una conexión cruda con la Pachamama. Los carteles explicativos estaban perfectamente traducidos al inglés, lo cual le dio una sensación de ser bienvenido. Es increíble, Louise. Caminamos sobre ruinas de imperios antiguos, en medio de la naturaleza más pura, y siento una paz que jamás encontré en las playas abarrotadas de Europa, confesó Alain. Louise, abrigada con una bufanda de alpaca que había comprado a una artesana local, asintió en silencio, sintiendo como el espíritu de la montaña los abrazaba. De regreso, se desviaron para visitar Zaruma, una pequeña ciudad encaramada en las montañas de la provincia de El Oro, un lugar mágico de calles empinadas y casas de madera centenarias pintadas de colores vivos. El clima era brumoso, y a medida que el sol caía, la neblina envolvía las cúpulas de la iglesia y los faroles de las calles comenzaban a encenderse, dándole al pueblo un aire melancólico y profundamente romántico. Las cafeterías locales, llenas del aroma a café recién tostado, invitaban a refugiarse. Entraron a un pequeño balcón de madera que colgaba sobre el precipicio, ofreciendo una vista espectacular de las montañas envueltas en nubes y las luces del pueblo titilando como luciérnagas. Se sentaron y pidieron un café pasado, el tradicional café zarumeño, servido gota a gota. Esta vista es una obra de arte, murmuró Alain. La dueña del lugar,
una mujer amable de manos curtidas, les trajo el café junto con unos tigrillos, un platillo a base de plátano verde machacado con queso y huevo, calientes. Alain tomó la taza entre sus manos para calentarlas y cerró los ojos mientras el aroma a tierra húmeda y café puro inundaba sus sentidos. Ese café no era una simple bebida para despertar, era el producto del esfuerzo de generaciones, el sudor del agricultor, el cuidado de la tierra. Al probarlo, el sabor fuerte, pero con notas de chocolate y caramelo, lo hizo suspirar. Era un ritual sin la pretensión de las cafeterías parisinas. Era honesto. Louise compró un par de libras de ese café antes de irse. Llevarnos esto es como llevarnos un pedazo del alma de esta gente, le dijo a Alain, quien sonrió con los ojos llenos de una nueva comprensión. El último tramo de su viaje los llevó de vuelta a Quito, donde habían reservado una experiencia que pocos extranjeros, y paradójicamente pocos ecuatorianos, se toman el tiempo de hacer, un taller de elaboración de chocolate artesanal en una vieja casona del barrio de La Floresta. Al entrar, el olor penetrante e intoxicante del cacao tostado los envolvió por completo. Los recibió doña Carmita, una mujer de unos 60 años, con una sonrisa amplia y un delantal impecable. Su inglés era mínimo, pero sus manos hablaban el lenguaje universal del arte culinario. La tensión que Alain a veces sentía al estar en clases desapareció al instante bajo la mirada cálida de Carmita. La mesa de madera estaba llena de granos de cacao nacional, el famoso fino de aroma, orgullo de Ecuador ante el mundo entero. Doña Carmita les enseñó, paso a paso, a descascarillar los granos tostados con las manos, a molerlos en un metate de piedra antiguo, añadiendo un toque de panela y esencia de vainilla. Despacio, despacio, decía Carmita, guiando las manos de Alain cuando intentaba hacerlo muy rápido, empujado por su costumbre europea de la eficiencia. Aquí el tiempo es un ingrediente más, parecía decirle con su ritmo pausado. Alain, sudando un poco pero completamente absorto en la tarea, empezó a disfrutar de ese estado de meditación activa. El golpeteo de la piedra, el olor a chocolate amargo, la paciencia requerida. Todo le enseñaba una lección. Quizás el valor de esto no está solo en el sabor final, sino en el respeto y el tiempo que le dedicas al proceso, le comentó a Louise, quien reía mientras se limpiaba un poco de chocolate de la mejilla. Al final, probaron el fruto de su trabajo, un chocolate denso, rústico, con un sabor que te conectaba directamente con la selva amazónica y la costa ecuatoriana. En Francia tenemos la chocolatería más fina del mundo, reflexionó Alain en voz alta, pero está mecanizada, esterilizada. Esto es filosofía de vida. Es la tierra misma entregándose en tus manos. Doña Carmita, al ver sus rostros de genuino placer, asintió con orgullo, sabiendo que su herencia había tocado el corazón de estos extranjeros. A través de ese simple proceso, Alain entendió la concepción del tiempo y el trabajo en Ecuador. No se trata de hacer las cosas rápido para ganar más, sino de hacerlas con el alma. Al salir de la vieja casona, la noche ya había caído sobre Quito. Las luces amar de las calles le daban a la ciudad un aire de nostalgia y belleza indescriptible. Alain caminaba más lento, sentía que su corazón, endurecido por años de burocracia europea y cinismo, se había ablandado. Con cada experiencia acumulada, una epifanía silenciosa tomaba forma en su interior. La verdadera magia de Ecuador no radicaba en lo que las guías turísticas intentaban vender. Sí, los paisajes andinos son alucinantes, el centro histórico es una joya mundial, y la comida es una explosión de sabor inexplorada. Pero lo que realmente se había tatuado en el fondo de su ser era la gente. Eran los pequeños detalles cotidianos que pasamos por alto, el mi llave, el ñaño, el siga mi patrón, el disculpe la molestia. Era esa empatía latente que sobrevive en medio del caos que muestran los noticieros. Recordó a la gente haciendo fila en el metro, cediendo el asiento a los mayores de forma natural, sin que nadie los obligue. Recordó al vendedor de la calle que le devolvió el cambio exacto cuando fácilmente pudo haberlo estafado por ser extranjero. Recordó al conductor de taxi que le habló con orgullo de la selección de fútbol y de la Virgen del Panecillo. Todo eso no era simple amabilidad superficial, era una infraestructura espiritual. Yo creía que la libertad en Europa era que nadie se metiera en tu vida, pensaba Alain mientras observaba a un grupo de jóvenes riendo en una plaza. Pero aquí he descubierto que la verdadera libertad social radica en cuidarse mutuamente, en saber que, si te caes en la calle, 5 personas van a correr a levantarte. En la mentalidad occidental, el respeto se basa en la distancia. En Ecuador,
Alain descubrió que el respeto se basa en la cercanía. Esa cálida intromisión, esa pregunta de dónde es, mi don, esa disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Y pensar que yo creía que esto era un país de salvajes, una simple fábrica de banano, se dijo a sí mismo, esbozando una sonrisa amarga por su propia ignorancia pasada. La vitalidad del ecuatoriano, su capacidad para bromear incluso en medio de las peores crisis, su resiliencia. Todo eso era una forma superior de orden, un orden dictado por la humanidad y no por leyes frías. Louise compartía exactamente el mismo sentimiento. Ella recordó a las mujeres en el mercado, con sus blusas bordadas, que a pesar del trabajo duro de todo el día, nunca perdían la sonrisa ni la disposición para ofrecer una yapa. Tienen una energía inagotable, pero siempre encuentran el tiempo para respetarte y tratarte con cariño. Eso es admirable, le confesó a su marido. En su último día, de camino de regreso al aeropuerto Mariscal Sucre, Alain miraba por la ventana del taxi como los valles se iban quedando atrás, cobijados por la sombra de los Andes. El viaje llegaba a su fin y una extraña melancolía se apoderaba de él. No era la tristeza de dejar un lugar bonito, era la tristeza de despedirse de un hogar que no sabía que tenía. Cada rincón, cada hueca, cada sonrisa había sacudido los cimientos de sus valores europeos. Eficiencia, lógica, reglas estrictas. Hemos priorizado eso en Europa, pero hemos perdido el alma, se dijo. La calidez y la flexibilidad ecuatoriana habían penetrado en sus huesos. Louise, este viaje no ha sido turismo. Ha sido un descubrimiento. Hemos venido a descubrir un país, y terminamos descubriendo una nueva forma de ver la humanidad, sentenció Alain con la voz quebrada por la emoción. Louise apretó su mano y asintió, con una sonrisa serena. Ya en la sala de embarque internacional, viendo la mezcla de turistas quemados por el sol de Galápagos y a los ecuatorianos despidiéndose de sus familiares con abrazos largos y lágrimas en los ojos, Alain hizo una última reflexión. ¿Quién iba a imaginar que en el rincón que yo creía más peligroso y caótico del mundo, iba a encontrar la mayor paz para mi espíritu? Qué bendición haber tenido el tiempo en esta vida para experimentar el verdadero Ecuador. Lo que lo había transformado no eran las cifras de crecimiento o los rankings turísticos. Era esa infraestructura invisible que sostiene a este país, la amabilidad omnipresente, la solidaridad silenciosa, el corazón resiliente del ecuatoriano. Todo eso llenó un vacío que Alain no sabía que tenía. Y comprendió, finalmente, por qué el mundo está girando la cabeza hacia este pequeño pedazo de tierra en la mitad del mundo. Y aquí viene mi pregunta para ustedes, ecuatorianos que me están escuchando. Si un hombre de 62 años que vino del otro lado del mundo, lleno de prejuicios, miedos y arrogancia europea, pudo ver la grandeza, el orden, el amor y el potencial infinito de nuestra tierra. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué seguimos dejando que el pesimismo nos gane? ¿Por qué repetimos como loros que Ecuador no vale para nada? Es hora de despertar. Nuestro país es un gigante dormido, no solo en recursos, sino en calidad humana. La próxima vez que te comas un encebollado, que te subas al metro, que camines por tu barrio o que escuches un "qué más, ñaño", recuerda que vivimos en un país que, a pesar de sus cicatrices, tiene el poder de sanar el alma de quienes lo visitan. Gracias por acompañarme en este video. Si esta historia te movió algo por dentro, si te hizo sentir un poquito más orgulloso de ser ecuatoriano o de vivir en este hermoso país, dale like, suscríbete al canal y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que somos demasiado duros con nosotros mismos? Los leo a todos. Nos vemos en el próximo video, mi gente. La plena que somos un país bacán.